Hola, ¿cómo están? Aquí comienza Rincón Literario, el espacio para escritores y escritoras que están publicando por primera vez. Programa desde Radio República, a quienes ya agradecemos la posibilidad de realizar esta grabación, esta entrevista con un escritor que seguramente nos dará una gran sorpresa. Nos referimos a Marco Sánchez, a quien ya saludamos cordialmente. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Homero, muy amable por tenerme acá en este programa. Creo que estas instancias son fundamentales para los escritores, los artistas en general. Y excelente, muy contento de estar aquí con ustedes. Perfecto, y gracias por aceptar nuestra invitación como Radio República desde Rincón Literario, que es el programa de literatura que todos están esperando semana a semana. Antes de pasar a los libros que ha escrito Marco, tratemos de conocer un poco a la persona. ¿Te parece, Sí, Marco? por supuesto, creo que es fundamental. Cuéntanos cuáles son tus actividades cotidianas. ¿Estás dedicado exclusivamente a la literatura o compartes la literatura con alguna otra actividad? Bueno, primero que todo, decirle a todos que soy comunicador audiovisual de profesión. Es algo que me apasiona bastante, que lo he tenido hace ya muchos años. Tengo más de 20 años de experiencia como comunicador en televisión en diferentes programas, reportajes, documentales, etc. Y mis libros son parte de eso, justamente. Yo creo que una de las cosas que más me gusta es escribir. También soy guionista. ¿Y qué más te podría decir sobre eso? Que me apasiona también el cine. Creo que una de las cosas que más me fascina en el mundo es el mundo del cine. Así que por eso mi literatura va muy ligada a lo que es la parte cinematográfica. Claro, entonces tu actividad laboral está vinculado a tu actividad literaria, audiovisual, continuamente. Sí. Ya, ok, perfecto. Eso es importante porque generalmente nuestros escritores, claro, escriben, pero también tienen otras actividades que están un tanto desvinculadas con el tema literario o el tema artístico. En el caso tuyo, está dentro de tu actividad laboral. Soy un afortunado de eso. Sí, es una gran fortuna poder estar en ese ambiente todo el día, digamos, lo que a uno nos gusta. Perfecto. Veamos. Primero una consulta que yo le hago siempre a los escritores y es, ¿de dónde viene, en el caso tuyo en particular, ese deseo, no sé, ese estímulo para escribir? ¿Cómo es? ¿Es un talento innato o lo desarrollas? ¿Cómo lo haces? Yo creo que es un poco de ambos. Siento que todas las personas nacemos con un talento innato y cultivar ese talento depende también del tiempo que uno le dedica a ese talento. Claro. Yo desde chico escribía. Yo recuerdo que uno de mis regalos de Navidad fue una máquina de escribir, imagínate. Mira, Desde ese entonces que escribo. Fanático de los cómics, fanático de Human Pato, fanático de Temo Lobos. Por ende, siempre las historias, la fantasía, las historias espaciales, historias de vaqueros, historias de diferente índole han sido parte de mi vida. Entonces, siento que algo que viene muy ligado a lo que viene uno genéticamente, por así decirlo. Claro. Pero también es importante también el entorno, cómo aporta la cultura y el entorno a cómo cultivar ese talento. Sí, mira, qué increíble el hecho de que hayas recibido una máquina de escribir, que tú hayas pedido una máquina de escribir, Claro. y que te hayan regalado una máquina de escribir en Navidad, Sí, en Navidad. solo, claro. Es atípico, digamos, es como bien peculiar. Claro, además porque las máquinas de escribir ya están como fuera de orden, ya Hoy en día, claro. hoy en día, no, ¿tú todavía tienes esa máquina de escribir? Tengo mi máquina de escribir todavía, la guardo con una reliquia. Así que está guardadita en una cajita, Sí, pero ahí claro. tiene muchos recuerdos. Sí, se me viene de inmediato la máquina de escribir de mi familia, también, que usábamos todo en la familia. Son reliquias que no se pueden Así es, ni difícil olvidar ni deshacerse. perder. Perfecto. ¿Hay algún personaje, escritor, no sé, cineasta, que te haya inspirado alguna, digamos, algún profesional de esta área de la literatura o de la audiovisión, que te haya inspirado a hacer esto? Sí, como te mencionaba al principio, creo que mi campo va más ligado como a la parte cinematográfica, más que la parte de la literatura.
yo entiendo que muchos escritores admiran a Borges, admiran a Claro. Gabriela Mistral, Neruda, Shakespeare, ¿por qué no? Pero mi fascinación viene por otro lado, un poco Claro. más cinematográfica. Si me preguntas cuál es la persona que admiro, yo creo que admiro a los grandes directores que han logrado grandes cosas con muy poco. Claro. Steven Spielberg, por ejemplo, que empezó como cualquier otro. Sí, claro. Steven Spielberg no viene de una familia rica. James Cameron también, que también estuve leyendo también un poco su biografía, él también era muy fanático de los cómics. Y así, Robert Zemeckis, de Volver al Futuro, y así ¿Cómo yo creo no? que muchos directores creo que Sí. han marcado mi infancia. Yo vi Volver al Futuro, bueno, ¿quién no lo ha visto? ¿Quién Sí, no ha visto claro. Volver al Futuro? ¿Quién no ha visto Indiana Jones? ¿Quién no ha visto Avatar o Titanic, por Claro. ejemplo? Personas que principalmente crecieron con un sueño de crear historias y lo lograron. Ahora, si nos vamos a la parte más chilena, creo que Sabatini es un buen merecedor de eso. Yo creo que Vicente Sabatini también. Es un tipo que yo una vez en una entrevista lo escuché, Ujú. y era un tipo muy sencillo, yo no lo conozco, Ujú. pero lo vi en una entrevista y me pareció bastante bueno, porque él decía, yo lo único que me quiero dedicar en la vida es a contar historias. Mm. No me quiero dedicar a ser gaffiter, no me quiero dedicar a la astronomía, no me quiero dedicar a nada. Lo único que quiero yo es dedicarme a contar historias. Y finalmente como que recalcó un poco, yo creo que, bueno, en mí, los demás yo creo que estaban escuchando, yo creo que quizás también, que es seguir los sueños de tu talento, de tu vocación. Bueno, seguramente nuestros seguidores conocen perfectamente estas historias que tú has nombrado Claro y los que sí. directores que has nombrado, y seguramente han sido parte de la banda sonora, fílmica, de sus vidas, digamos, de su infancia, de su adolescencia. Bueno, en el caso personal, permítame que te lo diga, también, a pesar de que uno es de la camada un poco más anterior, ¿cierto? Este tipo de directores, este tipo de obras fílmicas calan profundamente en las personas. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Uno, Imagínate. tú nombraste, por ejemplo, De Vuelta al Futuro. La pasan en televisión y uno se queda pegado, aunque la haya visto muchísimas Así es, veces. así Y entonces ahí el Doc, ¿cierto? Jennifer, que es la polola de Marty McFly, y todos estos personajes tan increíbles. Esos son entonces los personajes y los directores que a ti te han... Claro que sí, yo creo que sí. llevado. Yo creo que cuando me metí a esto de la comunicación, creo que fueron mi máximo exponente. Yo creo que son las personas que más he admirado porque han logrado desde nada hacer mucho. Y cómo estos escritores, perdón, estos directores, que también son guionistas y lo han hecho en su momento, se introducen en tus historias. ¿Hay alguna, digamos, cuál es la fórmula? ¿Estás escribiendo y estás pensando en ellos, en cómo lo hicieron? ¿O en realidad estás pensando en que tu obra en algún momento pueda convertirse en una obra fílmica? Qué interesante, me pregunta, porque finalmente yo no sé, es difícil estar en la cabeza ajena, pero finalmente cuando yo pienso en historia, me lo estoy imaginando de manera muy cinematográfica. Me imagino los planos, Claro. me imagino el plano general, los primeros planos, los planos de sorpresa, quizá una cámara avanzando, una cámara retrocediendo, Sí. una explosión, lo que sea me lo imagino de manera cinematográfica. Yo de verdad desconozco otros escritores cómo se imaginan cuando van a escribir recién. Para mí es como eso, yo creo que me imagino todos los planos, hasta el sonido y la música me lo imagino. Claro. Y ahí voy escribiendo, y las palabras salen solas. Sí, bueno, en el ámbito de la literatura se me viene Julio Cortázar, que está como muy vinculado también al cine, le gustaba mucho, y cuando uno lee a Julio Cortázar, uno se da cuenta de que sí, claro, esto perfectamente puede estar en una pantalla. Es como estar viendo una película, Claro. al leer a Cortázar. Sí, hay algunas mentes privilegiadas que tienen esa capacidad, y seguramente tú la tienes, esta capacidad de escribir, pero a la vez colocar a los personajes como si estuvieran en una pantalla. No sé si le ocurre a todos los escritores. ¿eh? Yo No, creo que- tampoco, nunca lo he preguntado tampoco, deberíamos hacer ese Bueno, ejercicio. Sí, cuando yo escribo, que también lo hago, ¿cierto? No se me viene esa idea, no me imagino al personaje siendo un personaje Dentro de una pantalla. dentro de una pantalla, Claro. digamos, tridimensional. En realidad no se me viene eso a la mente, y por eso que rescato esa idea. Ahora, cuando tú escribes, ¿piensas que en algún momento tu obra va a estar en pantalla? ¿Estás escrito para...?
con ese propósito o...? Sí, más o menos, bueno, eso es lo que yo sueño, es un Ya. sueño. Yo ya el año pasado tuve, después de mucho esfuerzo, hice mi primer largometraje, que fue un largometraje documental, un largometraje de 50 minutos, que me tomó mucho tiempo hacerlo, hacer el guión, buscar a la persona. De hecho, escribí un guión que se trataba de un ciego que había escrito más de 10 libros. Un documental que hizo el largometraje. El documental fue súper bueno. Y dije, este año 2025 voy a hacer mi primer largometraje ficción con Bien. respecto a uno de mis libros. Claro. Pasaron muchas cosas este Bien. año que no resultó. Sin embargo, la idea todavía sigue y creo que se podría materializar el 2026. ¿Por qué no? Pero fíjate que no estás pensando hacer una obra de ficción en términos de película, digamos, sino que estás pensando en un documental, algo así. No. Ya hice el documental el año pasado y mi idea ya es hacer algo de ficción. De ficción, como quien lleva el texto literario, lo lleva a la pantalla. Esa es un poco la idea. Así ¿ya? es, mi Sí. idea. Seguramente debe encontrar con ahí algunas preguntas del cómo hacerlo. Se me viene, por ejemplo, lo que planteaba Gabriel García Márquez cuando le planteaba la idea de que sus textos fueran llevados a la pantalla y de las... no sé, de las dudas que él tenía de cómo hacerlo y siempre colocaba condiciones muy claras. Por ejemplo, respecto de 100 años de soledad, él decía, bueno, si alguna vez se coloca en pantalla, entonces ya, los personajes tienen que ser colombianos, los personajes tienen que hablar en español, la obra no puede ser en inglés traducida al castellano. O sea, colocaba condiciones. ¿Sientes tú que en algún momento vas a tener que pasar por esa idea de tomar decisiones? Creo que igual es importante poner límites Claro. dentro de las cosas que uno hace. Así que esas decisiones igual no son tan malas de repente. Suenan un poco una persona terca, quizá un poco testaruda, pero finalmente igual creo Claro. que está bien de esta manera cerrar y decir este personaje va a ser así o este lenguaje va a ser así, ¿por qué no? Sí. Cada director tiene su porqué de hacer las cosas, así que... Porque claro, seguramente como estas obras tienen que ser financiadas de alguna manera y allí el financista también coloca sus condiciones, bueno, seguramente llegado el momento vas a Claro. pensar en ese tipo de cosas. Viendo en el tema del cine, ¿cuál crees tú? Han nombrado algunos. ¿Cuál crees tú es el mejor director de cine, a juicio tuyo? Difícil, es como preguntar cuál mejor grupo de música del mundo. Estaríamos entre los Rolling Stones y los Beatles, ¿cierto? Habría una discrepancia gigante. Estaríamos discutiendo ahora, exactamente. No, creo que no creo que exista un mejor director, Ya. pero sí existe personas que son capaces de hacer cosas grandes. Sí, claro. Creo que eso es fundamental. Steven Spielberg, como les comentaba al principio, es un tipo que empezó con muy poco y Claro. hizo mucho. Tiburón, la película Tiburón, Wow. que fue una película de muy bajo presupuesto, terminó Sí, siendo claro. un éxito mundial. Sí. Lo mismo que Terminator, que también es una película de bajo presupuesto, termina siendo un éxito mundial. Entonces, creo que entre ambos son muy diferentes, pero también son muy capos en lo que hacen. Sí, Así sí, que claro que Spielberg sí. y James Cameron creo que son los dos exponentes más Sí. importantes y principales que tenemos. Claro. Y fíjate que cuando uno va al cine y va a ver esta película por primera vez, es tremendamente impactante. Tuve la posibilidad de los años 70 ir a ver Tiburón, ¿cierto? La primera vez que se presentaba y tremendamente impactante. Vivía en Antofagasta, pura costa, y después iba a la playa y estaba mirando para todos lados. ¿Qué pasa? ¿No aparecerá un tiburón en algún momento? Increíble. Sí, es importante. Eso genera justamente el cine, Sí. esa emoción. Sí. O sea, eso quiere decir que la película era muy buena entonces. Era muy buena. Bueno, Steven Spielberg ha dicho en más de una oportunidad que se arrepiente de haber colocado a este protagonista tiburón de la manera como lo hizo, digamos, porque en definitiva provocó muchísimo pánico en la población y fue en la época en que más tiburones fueron, digamos, no sé, no quiero usar la palabra asesinado, pero fueron eliminados en el mar justamente a propósito del impacto que provocó la película. Entonces, yo le voy a decir algo, incluso la película Tiburón, habían financiado un tiburón mecánico, que fuera el tiburón, el tiburón mecánico se hundió, nunca se recuperó. Tomó la mitad del presupuesto de la película. Spielberg, ¿qué hizo? Mostremos el tiburón sin mostrarlo.
Por eso la película Tiburón es bueno. puro plano, como si Sí, la cámara es sí. es el ojo del tiburón. De esa manera salieron adelante con el proyecto, imagínense. Y para qué decir de la música, digamos, la banda sonora De John Williams, muy buena. increíble, ¿cierto? Bueno, claro, nos hemos metido en el cine porque Marco evidentemente está muy vinculado a esa actividad. Estamos en Rincón Literario con Marco, que nos está presentando, digamos, la actividad literaria que hace, pero muy vinculado con la posibilidad de lo visual. Marco Sánchez es nuestro entrevistado el día de hoy por Radio República. Quisiera hacer un pequeño paréntesis. Te voy a decir algunas palabras y tú me vas a indicar lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Ya, perfecto. Veamos, bueno, hablábamos del mejor director. Y permíteme, Stanley Kubrick Stanley Kubrick, un gran fotógrafo para mí. Sí, Yo creo que va por otro lado también, porque es más, en el campo más artístico, los otros son más comerciales. sí, bueno, artístico completamente. Esas imágenes que aparecen al comienzo de la película son 2001, El Resplandor, por sí, ejemplo. Sí. Barry Lyndon, etc. Sí, bueno, te lo traía porque hablaste de un conjunto de directores y creo que había que nombrar a este gran claro que Stanley Kubrick. Veamos la palabra. Bueno, recién hablaste de que habías hecho un guión. ¿Cuál a juicio tuyo ha sido o es el mejor guión de la historia? Si es que es posible decir algo como eso. El mejor guión de la historia es O difícil. si es difícil, o Es difícil. algún guión que para ti haya sido, en lo personal, digamos, muy decidor. Mira, quizá las personas que están escuchando al otro lado van a estar totalmente en contra mía, pero yo podría decir que el guión de Volver al Futuro es uno de los mejores guiones. El cómo está escrito, lo que pasa es que la gente, claro, ve Volver al Futuro, ve el viaje al pasado, al presente, etcétera, y lo asume como nada. Pero el trabajo detrás de un guionista que se sentó a escribir así nomás, de hecho hasta con, quién sabe, porque no había computadores, había solamente máquinas de escribir, para escribir que un protagonista viaja en el futuro, viaja al pasado, viaja al western, etcétera. Yo creo que es una persona que sabe mucho y yo creo que no hay que menospreciarlo. Así que yo por eso creo que el guión de Volver al Futuro yo creo que es uno de los mejores guiones, la verdad que sí. Yo no me atrevería a discutirlo, la verdad. Sí, la hemos visto tantas veces, de Vuelta al Futuro, las tres grandes obras fílmicas, y sí, claro, uno, como se dice hoy día, no tiene fallas, no falla. Es decir, uno coloca a prueba cada una de las cosas que aparecen allí y relaciona un hecho con el otro. Y no hay falla, no hay error, todo calza, como quien dice. Claro, llevándolo a una película que es como adolescente, más familiar, ¿cierto? Ahora si nos metemos en el viaje en el tiempo, hay otras, Interestelar, por ejemplo, ya esos viajan al lado más científico, por así decirlo. Pero llevado al campo familiar, una película que es familiar, que es para toda la gente, que todavía perdura, que tiene más de 30 años, está excelente. Sí, por cierto, estamos de acuerdo con ello. Hablemos de los libros. Perfecto. ¿Te parece? Hablemos de los libros. Tú tienes publicado 4 libros. 4 libros. Cronológicamente, háblame del primero y así yo te hago algunas consultas sobre... Mira, yo, el primero. antes de adentrarme, ¿Ya? quiero decir algo que yo tengo una cosa que quizás los que me están escuchando también la tienen, y como consejo. Yo creo que soy una persona muy procrastinadora. Y lo digo desde ya porque Loba fue el primer libro y parte justamente con la procrastinación. Mira, ¿Ese es el tema? No, parte de mí. Es Como decir, escritor. te demoraste una barbaridad en escribirlo. Algo así. Me demoré años, Años, imagínense. La idea siempre estuvo en mi cabeza, siempre la estuve, siempre la postergué, después lo voy a hacer, después lo voy a hacer. Llegó la pandemia el 2020, estaba andando en bicicleta y dije, ya, cuando tenga tiempo lo voy a escribir. Y me detuve, así, detuve la bici. Tengo tiempo ahora, pues estamos en pandemia, estoy en la casa, tengo el tiempo de hacerlo. No hay excusa para no hacerlo. Correcto. Entonces yo mismo me estaba boicoteando para no crear la obra. Y fue así, como que llegué a mi casa después de andar en bicicleta porque iba al supermercado, volví en la pandemia, me senté y ese mismo día escribí como 10 o 12 páginas, así de una.
Y después estaba tan entusiasmado con el resultado que seguí escribiendo, borrando, escribiendo y así. Claro. Hasta que finalmente, después de un trabajo de más o menos como 6 meses, Claro. se materializó en esto, que es Loba. El Loba. Que es un libro más o menos de una mujer feminista de la Claro. alta clase, chica, que se mete al mundo del MMA, que son las artes marciales mixtas. Ujú. Una mujer que se pone a pelear en jaula. Ya, mira. Tiene una historia bastante interesante de una mina que cree saberlo todo en la vida por ser de la alta clase y todo. Claro, sí. Y no es así. Cuando se mete al mundo del MMA, se da cuenta que todo lo que aprendió y lo que sabía no es el mundo real. El mundo real es un mundo crudo, un mundo que te va a golpear. Y lo importante del caer a la lona cuando te golpea el mundo, la vida, es saber levantarse la lona. Ujú. Eso es como el mensaje que tiene Loba. Claro. Seguramente al final de la obra vamos a ver si es que esta loba realmente se logra reincorporar, ¿cierto? Se logra empoderar. parar, claro. Logra vencer también, ya no con puños, sino que con su, Exactamente. con su propio Finalmente, esfuerzo. la mayor fuerza de uno viene de adentro, no de los puños. Sí, correcto. ¿Esto un poco influenciado por el feminismo del ambiente de esa época o lo tenías como... Lo había postergado hace años. Bueno, Ya. yo creo que igual, claro, como vivo en esta sociedad y claro, uno rescata cosas que van pasando en la sociedad. Algunos, no sé, pues hablan de quizás de criminales, otros hablan de quizás, no sé, otros violadores, quizás los libros de crímenes. Entonces yo tenía la idea, yo creo que esta idea la tengo del 2017. Y Ya. mira, lo procrastiné 3 años Claro. para poder hacerlo. Así que creo que, claro, uno igual saca ideas del entorno, finalmente. Sí, por cierto. El segundo texto se denomina El Senderista. El senderista, así es. Danos una idea general sin contarnos, pero... Sí, ¿De sí, qué trata? no, está bien. El senderista, bueno, después que escribí mi primer libro, sentí que de verdad perdí mucho tiempo, muchos años, porque siempre quise escribir, pero nunca lo hice. La procrastinación, lo reitero. El senderista, entonces dije yo, quiero hacer un libro más o menos basado en la filosofía. Yo había hecho un curso de filosofía hace muchos años atrás, como en Ya. 2010. Y de ahí como que empecé a estudiar mucha filosofía, filosofía antigua, filosofía budista, filosofía de Krishna, etc. Y dije yo que soy fanático del trekking, porque hago mucho trekking, dije, ¿por qué no mezclar ambas cosas? Como la Claro. filosofía del trekking, la filosofía de la montaña, Ujú. que finalmente eso, es como empezar en la montaña, la vida es lo mismo, empezar en la vida te va dando obstáculos, el cerro te va dando obstáculos, y llegar a la cima para que también la vida, es como metáfora, la verdad. Sí, no, claro. Metáfora en donde el cerro la comparo con la vida misma. Ujú. Es un libro de metáfora, un libro bastante filosófico, que también cuenta la historia de un tipo que va superando obstáculos, que finalmente a través de metáforas uno podría leerlo y decir, oh, esto me pasó a mí, esto me va a pasar a mí. Sí. Por cierto, la caminata hacia la montaña es siempre una muy buena metáfora de la caminata de la vida, ¿cierto? Así es. De cómo tenemos que superar obstáculos. Es un texto al estilo del mito de Sísifo, ese personaje que tiene que subir con una piedra y al día siguiente cae la piedra y tiene que subir, o es un poco más optimista. No, yo creo que no sé si tiene comparación, porque claro, ese tiene como, claro, hay metáfora también detrás de ello, claro, Claro, sí, carga claro. la piedra de la culpa, quizás la piedra del esfuerzo, etcétera. Pero va por otro lado, va como en el lado de descubrir el universo, la verdad del universo como que se descubren en la naturaleza. Y eso es lo que quiero plasmar en este libro, como que muchas personas se han alejado del universo, se han alejado de la naturaleza. Ya. Entonces este libro como que invita a que efectivamente vuelva a la naturaleza, vuelve al árbol, vuelve a la tierra, vuelve al río, vuelve a sentir lo que es tu ser interior, que Sí, es claro. lo verdaderamente lo que importa. Lo demás son solamente superficialidades. Entonces el senderista es una idea, es un libro metafórico, lleno de filosofía, que invita como a caminar y a entender cómo funciona el universo. Correcto. Muy bien. Sí, es un buenísimo tema. Seguramente le va a hacer mucho sentido a los lectores este texto en particular, ¿cierto? Y se van a sentir identificados. Porque Claro que sí. ¿quién no comienza un camino hacia un cerro y se encuentra con obstáculos y se siente tremendamente gozoso, ¿cierto? De poder sobrepasar, sobrellevar ese Claro. obstáculo, digamos. Sí. Muy bien. El tercero es Mañana volverá a salir el sol. Sí. Qué hermoso título.
absolutamente optimista. Sí. Bueno, mira, lo interesante es lo que dices, porque dice optimista, porque lo escribí así ese título, porque habla un poco de pesimismo. Ya, bueno. Claro, porque es un poemario que tiene muchos poemas, que yo escribí incluso a máquina de escribir desde niño, Ya. que están plasmados en este librito. Ya. Tienen años de polvo, ¿cierto? Y dije yo, no, tienen que salir a la luz estos poemas. Y se llama Mañana volverá a salir el sol, porque hay muchos poemas de ellos son de desamor. Ya, ok. Que me han calado en el corazón. Ya. Como cualquier persona, si todas las personas han pasado por Ya. historias de amor, también de desamor, romance y malos romances, ¿por qué no? Entonces, claro, a pesar de haber que también fui herido del corazón, Claro. mañana volverá a salir el sol. Claro. O sea, mañana sí, igual hay una esperanza, Sí, sí, así sí. que trata Entonces, un poco de eso. Son poemas entonces que hablan del desamor, que hablan de las cuitas del amor, las dificultades, pero el escritor se da cuenta de que más allá de eso va a salir el sol el día de mañana. Mañana siempre hay otro Claro. día, hay otra oportunidad, Ya. se puede crecer igual. Quizás si tengamos algún tiempo como para leer alguno de ellos. ¿Por qué no? Eh, ¿Ahora ¿te- mismo? ¿Te gustaría? Sí. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, veámoslo al azar. Sí, claro. Quizás no todo, hay una parte que tú elijas para ver si efectivamente va a salir el sol o no. Bueno, mientras Marco busca el título, el texto, quiero contarles que estuvimos en la primavera del libro el fin de semana, ¿cierto? Día viernes, el día domingo también, presentando el libro Las aventuras de Kimi a través de la editorial Áurea. Y nos fue muy muy bien, y había muchos escritores que han estado con nosotros, a quienes hemos entrevistado acá, y ha sido muy grato ese ambiente de escritores conversando con lectores, realmente extraordinario, más allá de la idea de que estamos allí para que alguien nos compre un libro. Estamos allí también como para dialogar con nuestros lectores, aquellos que ya han adquirido el texto o aquellos que eventualmente y potencialmente podrían adquirir un texto de los nuestros. Así que para todas las personas que asistieron a la primavera del libro en el Estadio Nacional, les agradecemos muchísimo el que hayan estado allí, y que, bueno, no solo la editorial de la cual nace el texto de algunos de los que han estado acá, sino que de todas las editoriales, porque se han esforzado en presentar lo mejor de su catálogo. Así es que ya estaremos próximamente en otra feria del libro, y hablaremos de ella también. Tenemos el texto poético. Sí. ¿Cómo se llama el texto? Se llama Se fue. Se fue. Sí. Ay, ay, ay. Como la Escuche- canción, como la canción. ¿Cómo que se fue? Bueno. Escuchemos entonces. Ah, aquí está. Ella me dijo no, para siempre, y se fue en un efímero adiós. Creo que fue lo mejor. Quizá yo no estaba listo para ella. Nostalgia fue haber vivido unos segundos sus labios y haber sentido su piel, porque en ese momento al parecer nada importaba. Ella era perfecta en su simpleza, y a veces le desnudaba el alma con la mirada. Su pelo era como una cascada, que se desvanecía en el vapor cuando tocaba sus hombros. Su voz inspiraba prosas, y su sonrisa escribía melodías. Me consuela que nos hayamos visto los ojos, y perdido en esos mares de miradas cálidas, chistes malos, y mientras los no felices miraban con recelo y envidia aquel tonto romance que vivíamos. Me alegra esta casualidad, llena de momentos breves y significativos, tatuados en el alma. Me consuela que alguna vez estuviste en mi camino y caminaste a mi lado. Si otra vez te veo, será muy pronto, quizás en un próximo adiós. Quizás en el próximo adiós, mira. Sí, bueno, es un texto poético lleno de emocionalidad, Claro ¿cierto? que sí. A propósito de la pérdida, a propósito de la ida, de este amor. Ahora, los últimos versos que hablan de quizás que se pudiesen encontrar en el próximo adiós, ¿no hay un dejo allí de pesimismo también? Porque sí, nos vamos a volver a encontrar, pero va a ser un próximo adiós. Aunque el proceso antes del próximo adiós puede ser tan bueno, feliz, como el anterior. De repente hay que aceptar realidades que
no todos son para todos nomás. Sí, Y claro. es importante, como decía Marco Aurelio, aceptar la realidad como es. Aceptar la realidad tal cual es, Así ¿cierto? es. Marco Aurelio lo recalcaba en su libro estoico, Las Meditaciones, que decían que hay que aceptar lo que es la verdad. La verdad es lo que es. La verdad es lo que es. Qué bien, qué bien. Seguramente, a ver si es que podemos leer algún otro texto después, pero vayamos al cuarto texto Perfecto. que tienes publicado, que se llama Divinidad. Te lo Divinidad. paso Sí, ahí está. como para que lo muestres también ahí Sí. a la pantalla. Divinidad es un texto, no sé, me imagino un poco distinto a los otros. Sí, sí, un poco ¿Por el distinto. título? Sí, trato de, en todos mis libros, ser totalmente diferente. Ah, ya. Aunque suene un poco radical, porque yo sé que hay muchos escritores que están concentrados en la parte amorosa, otros que escriben, no sé, quizá acción, no sé, Claro, no tengo idea. o historia. O historia, o criminales. Sí. Yo trato de que cada libro sea totalmente diferente uno del otro. Divinidad es un drama de un tipo que está consumido, un tipo joven que está consumiendo el alcohol y logra salir adelante a través de las enseñanzas de Krishna. Mira qué interesante, de repente Sí, no lo vemos muy Sí, claro. eso, a través de la enseñanza de Krishna, porque conoce a estos tipos que son Hare Krishna. Yo me basé porque yo cuando estudiaba acá en el bar universitario, una vez fui a una parte a comer hamburguesas de soya, ¿Ya? y ahí había unos Krishnas, Claro, había los Krishnas y eran muy buena onda, muy gentiles, y ahí como que empecé a entender. Esto, sumado a lo que te decía que había estudiado filosofía antigua, Ujú. me inspiró el libro. Y dije, claro, una persona que es alcohólica, que está tratando de salir, y la enseñanza de Krishna antigua podrían ayudarlo. Finalmente se convierte en padre y empieza a aprender lo que es ser papá. Es la transformación de un tipo que es alcohólico a una persona de bien. Ujú. Eso es lo que está buscando Claro. Divinidad. Es un drama amoroso que finalmente yo creo que emociona bastante. Tiene harta emoción, tiene harto para llorar. Y ahora estoy escribiendo mi quinto libro. Ya. Hoy día mismo estoy escribiendo mi quinto Ya. libro. Antes de seguir tu libro, permíteme hacerte una pregunta sobre el senderista y sobre divinidad. Perfecto. Porque claro, me parece que son como, si esta es la metáfora, esta es la realidad. Esta es más la realidad, claro. Esta es la realidad. Es Claro. decir, este personaje, entonces, si fuera la metáfora, va caminando por el sendero, va camino hacia arriba, se encuentra con un montón de obstáculos, algo lo detiene, en este caso el alcohol, por lo que tú me acabas de decir, Ajá. pero logra superar el obstáculo. Así es, ¿Sí? así es más o menos. Pero obviamente con una mano que lo saca de este hoyo, este agujero. De repente pensamos muchas veces que somos capaces de todo y no es tan así. De repente requerimos una mano ayuda que nos ayude a salir de repente, o que nos dé un suspiro, que nos dé un rayo de esperanza Ujú. para poder salir. En este caso, en este libro, por lo menos fueron las enseñanzas de Krishna, que lo ayudaron a salir del alcoholismo y a ser mejor persona, a cambiar su mente, a cambiar su cuerpo, a empezar a meditar, etcétera. Sí, hay muchas maneras de poder salir. Krishna, la religión, la filosofía, pueden ser bueno, muchos tienen terapias psicológicas, a Claro. veces un amigo, a veces los padres, a veces la escuela, a veces la universidad, pueden ser aquellos elementos que pueden ayudar a una persona que está subiendo hacia el cerro y se siente atrapado allí por algún obstáculo. Así Eh, es. Antes de la... Pendiente estamos con tu quinto texto, pero no querría dejar de decir de que estamos en Rincón Literario, un programa hecho para jóvenes escritores y escritoras que están publicando sus textos, sus primeros textos. Aquí tenemos 4. Y Marco Sánchez, que nos acompaña, nos contaba que el día de hoy está ya escribiendo su quinto texto. ¿Nos puede adelantar algo sobre ese texto? Sí, por supuesto, como te comentaba, todos los libros son diferentes. Este libro es de acción. Acción pura, tal cual. ¿Ya? Si viste Rambo o viste Comando, te va a gustar. Mira eso, ¿eh? Tiene muchas persecuciones, disparos, explosiones, etcétera. Quería hacer algo, también lo tenía en la mente, dijo, quiero hacer algo de acción, Ya. algo que tenga persecuciones, artes marciales, y dije, voy a hacerlo. Me senté y empecé a escribir. Estás trabajando. Estoy trabajando en ¿Dónde ese estás libro. colocando a los personajes, a los protagonistas de esta historia? ¿En qué? ¿En una ciudad? ¿En la selva? ¿En el desierto? No, es una historia urbana que Urbana. ocurre en una ciudad decadente, Ya. post pandemia, así que habla como una época más o menos nueva, o sea, perdón, presente, Ya. una época que está presente, y habla de un tipo que quiere cobrar venganza. Así Ya. es muy simple, yo sé que existen muchas historias de eso,
pero quería hacerlo, la verdad. Cuando Sí. el corazón te pide, hazlo, te tenés que sentar y hacerlo y empezar a escribir. Bueno, es un buen consejo esto. Siempre pedimos al final de esta sugerencia de los escritores, pero se nos está adelantando, Marco, por esta idea de que tienes una idea en tu cabeza, hazla. Bueno, ya, prepárate y escribe, independiente de que tenga algún valor literario o no. Lo más probable es que si lo trabajas bien, va a tener ese valor literario, ¿no es Claro que cierto? sí. Vayamos a la parte editorial, que es bien importante porque tenemos siempre seguidores jóvenes que están, que a veces están escribiendo y no saben si realmente lo que están escribiendo puede ser de valor literario o no. ¿Cómo lo hiciste tú para tus publicaciones? ¿Autopublicaste? ¿Viste alguna editorial? ¿Cómo fue tu proceso? Mira, qué buena pregunta. La primera vez, claro, yo era un inexperto, tenía mi libro listo, estaba más que revisado como 3 veces y dije, ya es momento de exponer. Lo primero que hice con cualquier persona que quizás está viendo, está escuchando, era buscar una editorial. Busqué Claro. un editorial que finalmente me desilusionó. Ya. Por ejemplo, ya me dijeron, yo les pagué a este editorial y este editorial tenía poco feedback. Yo mandaba correo, no me devolvían los correos, entonces la comunicación era súper mala. Ujú. Finalmente se dio el lanzamiento y no. De hecho, este libro Loba, mire, le voy a decir lo malo que era la editorial. Imagínense, mire, lo voy a sacar y les voy a mostrar, no sé si, bueno, lo que me están escuchando no lo sabe, pero se muestra y dice Marcos Sánchez y mi nombre es Marco, sin Sánchez, S. claro. O sea, Eso es no un te, error. no te Mm. puedes equivocar en una editorial, no puede equivocarse en eso. Sí, no, por No, supuesto. malísimo, malísimo. Así que finalmente tomé la decisión de que mis siguientes libros los voy a publicar yo. Y no era tan complejo, la verdad. Era como ir a la imprenta, ¿Ya? hacer la cotización y finalmente los publiqué yo. Si te das cuenta, mira, todas mis publicaciones tienen Sí, claro. tiene ahí, Tortuga Marina. Marina. ese es mi editorial. Correcto, Tortuga Marina, sí, por Sí, cierto. me hice mi propia editorial Sí. y le puse el nombre Tortuga Marina. Ya. Tortuga Marina como editorial estuvo en la Feria del Libro el año pasado, ahí Ya. en Cerrillos, y nos fue súper bien. Así que empecé a hacer mis propias cosas nomás. Perfecto, muy Creo bien. que es lo mejor. Es una buena pregunta y la respuesta tuya es muy buena para aquellos que se sienten complicados, porque claro, van a una editorial y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tienes que colocarte con 1,5 millones, tienes que colocarte con 2 millones para 300 libros, y uno dice, bueno, pero ya, o sea, me coloco en eso y después, ¿cómo vamos? Y entonces colocan condiciones, mira, 50 y 50 o 60 40. Es toda una problemática el tema económico y aquel que está escribiendo lo está haciendo por placer estético, por amor a la escritura, y entonces claro, el tema económico se le escapa Sí. muchas veces, no hace los cálculos necesarios para ver si es que va a tener algún tipo de recuperación al menos, o retribución del trabajo realizado, porque esto supone, tú ya decías, te demoraste muchísimo tiempo Claro. en hacerlo. No es una cosa que se haga de un día para otro, digamos. No es como escribir una canción que, bueno, uno puede suponer de que también hay tiempo, pero no tanto como para escribir un libro de 100, 200, 300, 500 páginas. Claro digamos. que sí, no, es todo un trabajo y ese trabajo se tiene que respetar, la verdad. Sí, Así que claro. tiene que ser como si van a una editorial, que sea una editorial buena, no una editorial mediocre. Y si no tienen el dinero para una editorial, yo creo que lo mejor es hacerlo La autopublicación. nomás, Sí, claro. sí, perfecto. Hablaste algo importante, Sí, sí, disculpa, por favor, dale. que hablaste de la música. Yo también escribo música. Ya, bueno. A ver si nos Escribo hablas sobre eso. escribo canciones. De Ya. hecho, hace poco ya saqué mi primer proyecto musical. Así que si pueden poner en Spotify Surfing Calavera, por favor sigan Surfing Calavera en Spotify, que es un álbum de 12 canciones que son de rock and roll. Rock and Ya. roll tipo años 50, 60, rockabilly. Mira. Más o menos eso. Ya. ¿Cómo es la dirección? Surfing Calavera. Sale una calavera surfeando. Claro, surfing en inglés, surfing o surfing Calavera. calavera. Pero calavera hay que escribirlo. Sí, Surfing Calavera, Surfing Calavera. Surfing Calavera en Spotify y le van a encontrar Ya. inmediatamente el álbum. 12 canciones, pero son todas amor. Hay una pura canción que es melancólica. Ya. Todas las demás canciones son súper movidas. Ya. Si quieren hacer aseo o quieren ir manejando, les conviene. Estupendo. Sí, súper. Surfing calavera
allí nos encontramos también con Marco Sánchez, Así es. quien también ha incursionado en la música. Así es. Muy bien, es un artista multifacético, ustedes se dan cuenta, ¿ya? Y eso es tremendamente bueno. Bueno, ya hablábamos de tu nuevo proyecto. ¿Cuándo crees que va a ser publicado tu nuevo texto? ¿Tiene un nombre, no? Sí, tiene nombre. No sé si adelantarlo. No, eso lo decides tú. Tú decides si lo quieres adelantar. No, se va a llamar El Lobo. El lobo. Miren. Tenemos una loba. Y faltaba el lobo. Y faltaba el Sí, lobo. así es. El Así lobo. que Ya. me puse un deadline de ojalá fin de año. Sí. Ahora, en diciembre. Sí, en diciembre. O sea, queda Tengo muy 3 poco. meses. Pero eso es bueno ponerse límites, porque Sí, claro. finalmente yo digo, si no me pongo límite, podría procrastinar de nuevo hasta 2027. Así Exactamente. que no dije yo hasta diciembre. Y si no, no. Ya. Respecto de la búsqueda de una imprenta, ¿tú te atreverías a sugerir una para Sí, sí. ya, dale. Por supuesto, por yo favor. tengo una imprenta muy buena que se llama A Impresores. A impresores. A Impresores, queda en Pajaritos, en Maipú, En y Maipú. súper buena, responden muy bien, se demoran más o menos 10 días hábiles en tenerte el libro listo, y no, excelente, súper buena la recomendación, o sea, si La quieren recom- imprimir algo ahí, súper bien. Volvemos a repetir el nombre. A Impresores. A impresores. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué damos nombres? Claro, cada cual se hace responsable de las sugerencias que se entregan, sin duda, ¿cierto? Y aquel que decide, ya, yo voy a ir a impresores, también se hace responsable de la decisión de ir al lugar. Pero lo hacemos porque sabemos que hay muchas personas que no saben a dónde ir. Y si tenemos a alguien que ya ha pasado la experiencia y la experiencia ha sido positiva, creemos que otras personas podrían también pasarlo bien si es que Claro. eligen. No tenemos ningún tipo de conexión con No, para nada, con para el nada. lugar, ¿eh? Pero es bueno tener una mano amiga, sí, como lo no. mencioné anteriormente. Sí, claro. Es bueno tener una mano amiga Sí. que de repente ustedes están escuchando, Sí. viendo esto. Ya. No Bueno, hace sentido. valga decir, Marco, que nosotros solemos nombrar a editoriales, no tenemos vínculo con ninguna. Esto se hace solo con el apoyo de, en este caso, ENAC, que nos entrega el lugar, ¿cierto? De la radio comunitaria de Santiago Centro República, y por el trabajo que realizamos nosotros en pos de apoyar solidariamente a los escritores que están trabajando. Nos gusta la literatura Qué y bueno. nos gusta que la gente pueda mostrar también Claro. su trabajo. Bueno, hablábamos de los nuevos escritores. Estamos como cerrando ya el proceso, pero hay un par de preguntas que son importantes. Tú ya deslizabas un consejo a a nuestros seguidores. Tú que has pasado ya un par de años en esto, ¿qué otros consejos les darías a nuestros seguidores respecto del proceso de escritura, respecto de, por ejemplo, el momento en que uno dice, no, esto no me está resultando, lo voy a dejar de lado, no sirvo para escribir, no, creo que no, me da vergüenza mostrarlo, mi trabajo, ¿qué me van a decir si que muestro mi trabajo en un editorial? ¿Qué consejo le darías a nuestros jóvenes escritores que nos están escuchando? Yo creo que todo parte con una emoción muy simple, que es pasarlo bien. Si la estás pasando mal, ya no vale la pena, de verdad. Un trabajo, una vocación, etcétera, si lo estás pasando mal, no tiene sentido. Así que si la estás pasando bien, escribiendo, o haciendo tu obra de teatro, o haciendo tu guión de cine, si la estás pasando bien, estás por súper buen camino. Porque pasarla bien significa que te vas a inspirar mucho más. Cuando la estás pasando mal haciendo algo que no te gusta, yo creo que sabéis que es mejor renunciar. Sé muy bien que hay personas que dicen que no hay que renunciar, hay que seguir adelante, pero renunciar es liberador, sobre todo cuando algo que no te gusta. Así que yo, como consejo principal de la vida, haz las cosas que te gustan hacer y disfruta haciéndolas. Creo que es lo mejor que puedes hacer, porque estás haciendo algo que no te gusta, de verdad, no estás en el camino adecuado. Y una segunda pregunta relacionada con lo mismo. Cuando tú presentas tus libros, ya están, los entregas a la comunidad lectora, te encuentras con que hay críticas a tu texto, críticas negativas. Si es crítica positiva, uno se coloca muy Claro. alegre. ¿Cómo enfrenta o cómo debiese enfrentar un escritor que está recién comenzando
la crítica negativa, esa que dice, no me gustó el libro, no lo encontré bueno, creo que le falta mucho. ¿Cómo enfrentas ese tipo de...? Yo creo que enfrentarlo de la manera mejor posible, de la mente abierta. Finalmente, como mencioné cuando hablaba de los poemas, no todos es para todos. Y siempre hay personas con las que vas a vibrar más y con personas que vas a vibrar menos. Eso hay que tenerlo en consideración. Por ejemplo, yo no vibro con esa energía medieval, por ejemplo. Yo sé que toda la gente ve Games of Thrones. A mí no me gusta Game of Thrones, no me gusta nada lo que vean como del medievo. Claro. Y tiene que ser respetado, porque no me agrada. Sí, claro. No siento cercanía con esa temática del medievo, pero finalmente siento cercanía con otras cosas. Y esas cosas muchas veces hay que entender que no todos vibramos igual, todos vibramos diferente, Sí. y van a haber críticas negativas y críticas positivas. Yo creo que igual Sí, está claro. bien, y está bien que sea así. Sí. Está bien que te encuentres mal tu trabajo, porque no, si es parte de la vida también. Hay cosas Exactamente. buenas y malas, Sí. es un equilibrio. Importante eso que dices tú, Marco, a propósito del medioevo. Han aparecido muchísimas obras relacionadas con el medioevo de la actualidad, y yo digo, yo me quedo con el mío Cid Campeador. Yo me quedo con la canción de Rolando. Yo me quedo con el cantar de los Nibelungos. O sea, también son del medioevo, Claro. pero en la vieja literatura. Y claro, cuando me presentan esta otra, digo, ya, ok, sí me gusta un poquito, pero con la otra vibro. Y entonces, tú tienes razón con esto de que yo como lector, yo como, digamos, visualizador de obras fílmicas, tengo la libertad de decir, me gusta muchísimo y no me gusta. Y el creador también tiene la posibilidad o debe tener la posibilidad de aceptar, bueno, no le gustó, pero a este otro sí le gustó. Claro que sí. No somos monedita de oro de... No, todo el nada mundo. somos genios, nada somos genios. No, claro, sí. Es parte de la vida Así es, como dices así tú. es. Buen consejo el que les ha entregado, tómenlo, jóvenes escritores, jóvenes escritoras, tomen ese consejo. Te vas a encontrar con dificultades en la vida escritural, pero hay que seguir adelante, y cuando ya no sientas placer, como dices tú, el goce estético, del cual hemos hablado en otras oportunidades, cuando ya no sientas ese goce estético, déjalo y busca el goce estético en algo distinto, digamos. Claro. Sí, Es claro bueno que sí. renunciar de repente, chicos. Sí. No es que sea la enseñanza antigua de que hay que seguir adelante. De repente no hay que seguir adelante. De verdad hay que saber decir, me rindo y voy a seguir por otro camino. Exactamente. Exactamente. Es sano, es liberador y ayuda bastante. No solamente ligado a los libros, sino que a cualquier cosa que les pase. Una relación mala, un trabajo malo, Sí. Ujú. quizá un hobby que se está ya estancando. Bueno es decir, no. Hasta aquí llego, voy a seguir otro camino. Muy buen consejo, muy buena sugerencia. Última pregunta, Marco, que es una pregunta muy importante. Quizás sí sea la más importante para los A ver, escritores veamos. acá. Es, ¿dónde es posible conseguir tus textos, adquirir tus textos? ¿Cómo contactarte? Porque como autopublicas, ¿cómo contactarte para poder comprar? Me encantó el senderista, quizás lo compre. ¿A dónde voy? Yo creo que lo más fácil de Instagram, Ujú. lo pueden seguir en Instagram, es Marcos Sánchez Escritor. Eso nomás. Es que antes tenía otro, pero no, ahora es Marcos Sánchez Escritor nomás. Claro. Marco, sin S, Sin ya S. recordamos, Marco Sánchez Escritor, en Instagram, y ahí está el contacto, y Marco, ahí, bueno, se comunicarán para poder Así es. hacer que tú obtengas estos libros, los adquieras, y disfrutes con ellos Sí. también. Bueno, y como para finalizar, también debo avisar que también la semana pasada terminé el guión de mi película. ¿Ya? Lo terminé, así que ahora falta pulirlo. Falta pulirlo, ya. Pero por lo menos está terminado, así que ojalá al fondar, se acerquen las fechas ya a postularlo. Y si es posible, si todo el universo tendríamos una película dirigida por mí el próximo año. Sería un sueño hecho realidad. Sí, Marco, mira, ya te dejamos invitado. Cuando esa situación ocurra, por favor, nos contactamos. Perfecto. Para que le puedas contar así con mayor lujo de detalles a nuestros seguidores respecto del guión y del proceso completo, digamos, Sí. porque es una temática bien interesante.
Estamos llegando al final el día de hoy con el Rincón Literario. En Radio República. Marco Sánchez ha sido el escritor que ha estado con nosotros y dejamos el micrófono a Marco para que pueda decir las últimas palabras. Aquello que quedó en el tintero no puede quedar en el tintero para un escritor. Así que, Marco, por favor, tienes el micrófono para hablarle directamente a nuestros seguidores. Bueno, primero que todo, gracias por estar aquí, gracias porque se interesan en el arte, en la cultura, creo que es muy importante, gracias a ustedes sobrevive el arte. Y el mensaje que le quiero dar es más o menos lo mismo que veníamos hablando. Hagan lo que les hace feliz, chiquillos, hagan lo que le hace feliz, estén con la persona que le hace feliz, tengan el trabajo que le hace feliz, chiquillos. Yo sé que la vida de repente puede tener obstáculos, hay malas decisiones, es parte del humano errar. Errar es humano. Lo que no es humano es quedarse ahí. Así que, por favor, hagan lo que les gusta hacer. Yo creo que es el mejor consejo, porque cuando hacen lo que les gusta hacer, las puertas del universo van a ver cómo se empiezan a abrir para todos ustedes. Ah, y lo otro, Surfing Calavera, por favor. Sigan a Surfing Calavera, escuchen esa música, les va a encantar. Surfing Calavera para la música en Spotify y Marcos Sánchez, escritor en Instagram para adquirir los textos. Estimadísimos, estamos cerrando Rincón Literario en Radio República, Radio Comunitaria en Santiago Centro, Rincón Literario de Homero Centoncio Morales, para todos ustedes. Agradecemos a Carlos Pastén, que está en los equipos, para que ustedes puedan escuchar a través de Radio República a Marco Sánchez, a quien le agradecemos por última vez la posibilidad de haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, gracias a ustedes, de verdad. Seguidores queridísimos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo Rincón Literario.